Ustedes no se imaginan a dónde acabamos de llegar. Vinimos buscando cobre y conseguimos oro. Pero oro puro, lingotes, en grandes cantidades. Estamos echando gasolina, agarrando carretera. Son las 6:02 de la mañana. Y el señor tiene un punto de venta para pasar la tarjeta directo aquí en el carro. Había una cola enorme y Manuel me dice, esa cola yo sé que vamos a lograr conseguir igual. Y tienen como una sola bomba no, como surtidor. Ajá. Para internacional, que no tiene nada de cola. Y yo, yes. Y otro surtidor para la gasolina subsidiada que tiene 300 carros en toda la autopista haciendo ahí la fila para esperar, pues. Ahí se paró. La gente me dice, ay, no eché gasolina. Y yo, ¿por qué lo dejas a última hora? No. Porque en un viaje en carro uno tiene que hacerlo antes de irse a dormir. Sí, jefa, porque ayer yo no hice nada. No. Yo estaba durmiendo. No, todo el prioridad, gasolina. O sea, porque es muy impredecible. Sí había ya se lo echado, hemos pero no contado. había echado full. Sí había echado, pero no había echado full. ¿Y qué es esa hoja que tienes ahí, papá? 2466, un tabulador para saber. Ah, mire qué belleza, vale. Un tabulador con todos los precios por litro, que si pagaste 10 litros, 20 litros, 101 litros, 100... ¿Hasta cuánto? Hasta 200 litros tiene. El precio en bolívares, ahí está. Claro, cambia todos los días porque cambia el precio del dólar. ¿Listo? Mira, Dios te guarde y te bendiga. Amén. Amén. Chao. Gracias, Jefe. feliz día. ¡Feliz día! ¡A Margarita! A mi islita amada. Miren, la última vez que fuimos fue en el 2021. ¿Cómo es posible? Hace 2 años. Antes yo iba todos los años de mi vida, por eso yo me siento más margariteña. De hecho, cuento que nadie sabe y quizás a nadie le importe. A los 20 días de nacido, o sea, no había cumplido ni un mes, me llevaron a Margarita. Tengo una foto así de recién nacida Margarita. Me parece Yo soy espectacular. margariteña, chicos. Claro. Y miren quién nos está acompañando en el viaje de hoy. Este viaje somos 4 locos de viaje. Upas. Agarrar el ferry desde Guanta. Y ya luego les vamos a contar los precios para irse en ferry o para irse en avión. Y ahí ustedes pueden sacar sus cuentas y visitar la perla del Caribe como ustedes quieran. La pela. La perla del Caribe como ustedes quieran. Sí, porque la pela no la quiero visitar. Ok. ¿Dónde estamos, ñeñita? En el Guapo. Manuel dice que es su pueblo. Pero el Guapo no es tu pueblo. Claro que es mi pueblo. Aguanta quizás. ¿Ustedes qué Porque dicen? te aguanto. Mira, ¿ustedes qué dicen? Miren, la última vez que pasamos por acá, nos paramos a comprar pan y jamón con queso. Tienen que ver el video para saber por qué. Nos paraban a cada ratico las alcabalas y nos pedían comida. Pero Nosotros, era... ¿ustedes quieren comida o quieren dinero? ¿Quieren Exacto. comida? Vamos a darle comida, pero dinero no. Y lo más loco fue que compramos como 40 panes y al final, llegando a Mochima, tuvimos que regalar como 30 porque después de que teníamos los panes, las alcabalas no lo aceptaban. Buena, Buenas. todo fino. Pa' aguanta. Más pa' aguanta la mera. Guajira, aguanta la mera. Pa' aguantar el hambre. Gracias, papá. Gracias. De verdad que uno disfruta. O sea, si te la tomas personal, termina maltripeando demasiado porque al final, bueno, la actitud de los guardias, de los policías siempre es, bueno, o no siempre, pero en la mayoría de las veces es terrible. Entonces, bueno, les cuento, y ustedes ya lo han visto en varios videos, y si no, los invito a ver videos en carretera. Pongan ahí Carretera 2 Locos de Viaje en YouTube. Pero yo también siento, quizás esto es muy yo porque soy medio hippie, que va mucho con la vibra que uno tiene. Si uno va predispuesto, es como que cuando vas mal y tienes un mal día y todo te sale mal, así. Si vas bien, con tiempo, relajado, No. dices que no. Yo siento que, o sea, eso puede ser una perspectiva hippie, es verdad, pero yo no tengo tanto de esa perspectiva. Yo siento que es como te vistes. Cuando me pongo el sombrerito ese, que es todo fresón, y me tengo una guayaberita y tal, todas las alcabalas. Miren, hoy me puse un suéter negro
y una gorra de 2 locos de viaje que la pueden comprar porque está garantizado que no te van a parar. Es una gorra de militar y esos tipos piensan que tú eres un chivo pesado. No, pero ya va, la gorra es hermosa. Sí, sí, La gorra es claro. hermosa. No, no, espectacular. Nada, qué chivo pesado, ¿qué es eso? Un chivo es lo que piensan, entonces no para nadie. Hemos pasado Nah. 5 alcabalas hoy y no nos ha parado ninguna. Yo tengo una mala experiencia con policías. ¿Una sola? Sí, muy, muy mala, amor, muy mala. Me No. apuntaron con una pistola. Amor. Me apuntaron con una pistola. Yo tengo una muy, muy mala. Pero yo, cuando manejo sola, me va bien. Yo le digo, hola, policía. No me entiendes. Y una cosa que me encantó de este viaje, a diferencia del que hicimos en el 2021, es que el ferry del 2021 salía a las 8 de la mañana. Entonces nosotros tuvimos que salir a las 2 de la mañana de Caracas para llegar a las 7 de la mañana, bueno, a las 6 y pico, en caso de cualquier cola o lo que sea, para poder estar 1 hora antes de que saliera el ferry. Mientras que el de hoy sale a las 1 de la tarde, entonces tenemos que llegar allá al mediodía. Según el GPS llegamos a las 10 y media, nos da tiempo de relajarnos, comernos algo, tranquilito. Mejor relajado, pero seguro. Y a nosotros nos encantan los viajes en carretera, pero recomendamos no viajar de noche por seguridad, porque las vías no están al 100%, hay muchos huecos, bueno, también puede haber peligro en la noche, es como uno está más vulnerable, así que no manejen de noche, no solamente aquí en Venezuela, yo no recomiendo manejar de noche en ninguna parte del mundo, en ninguna. De hecho, en Australia, dato curioso, no recomiendan manejar de noche por los canguros, Ajá. porque también pasa mucha vida silvestre y es muy fácil que se te cruce y lo puedas atropellar. De hecho, los mataburros realmente son matacanguros. Exacto, Se exacto. inventaron en Australia Ajá. bueno, porque los canguros son muy fuertes, son muy robustos y si tenías un impacto con un canguro probablemente eras tú el que salía, bueno, el canguro no lo contaba, pero probablemente tú tampoco. Exacto, Entonces exacto. crearon los Sí, matacanguros. los parachoques que aquí en Venezuela les empezamos a decir mataburro, pero creo que serían matacanguro. Sí, ahí suena muy feo, parachoques, dejémoslo en parachoque. Ñiñi, estoy fascinado por ese dato curioso, ¿verdad? No me acordaba de crack. ¿Cómo me quedó esa arepa? Espectacular. Está fría, Ujú. está buena. Miren, con pollito y la masita es con las semillitas y tal. Y traje juguito de parchís. Miren, acá está. Una gente preparada. Acabamos de pasar el peaje de Bocauchire. Cada peaje en Venezuela cuesta 15 bolívares, que son aproximadamente 40 centavos de dólar. Y a mí me parece que para el oriente del país no hay tantos peajes como deberían. Y para el occidente, que sí hay peajes, también se nota mucho más lo mejor o el mejor estado, mejor dicho, en el que se encuentran las carreteras. No vamos a comprar más mamón. No. O sea, si ustedes son unos verdaderos seguidores de nuestro canal, se podrán dar cuenta o sabrán que cada vez que compramos mamón, Valerie se come 1 o máximo 2 y compra un racimo entero y todos los mamones, o sea, terminan en el motor. Amor, o sea, el mamón llega al motor. Como mamón hasta que se me rompe la lengua. Amor, no comes mamón hasta que se come 3 mamones y después los suelta en la alfombra del carro. Y los mamones empiezan a rodar por la alfombra, o sea, se hace un piso resbaladizo de todo el carro. Te estoy diciendo que el otro día haciendo el cambio de aceite, amor, había un mamón en el motor. ¡Qué mentiroso! Había un mamón en el motor, te lo juro. Mentiroso. Pero mira, hablando de los peajes. Ajá. Los peajes son importantes porque en teoría con ese dinero mantienen las carreteras. En teoría, exacto. Limpian la basura, Ojo, el monte. Y te soy sincero, los peajes se empezaron a cobrar de nuevo en Venezuela como hace 2 años. Antes de eso estuvo como, no sé, 10 años o 15 años sin peaje porque... Sí, no sé por qué. Los quitaron. Sí, o sea, me estaba llenando de odio, pero no lo voy a hacer, El hecho es que, bueno, sí, quitaron los peajes a través de una medida populista que no sirve para nada porque todo lo gratis Ya es te malo. está llenando de odio. Es verdad. Ya. Pero bueno, ahora que empezaron a cobrar los peajes, yo siento que las carreteras están mejor. Un poco mejor que antes. Incluso podría ser como Ojo. efecto placebo, pero No sé si es efecto placebo. Es que de verdad las troneras que habían
en vía a Puerto La Cruz Es hace verdad, 5 es años verdad. era una locura. Habían huecos donde si caías le dabas un lucazo al demonio. Sí, no, literal, o sea, saltabas de este lado del continente que si a Singapur, ¡pac! Entrabas por ahí y salías en Singapur. Le dabas un lepe al diablo. Literal. Sé que hay muchos que no están en Venezuela desde hace mucho tiempo y quiero mostrar los billetes nuevos. Hola, mi reina. Bien, ¿y tú? Bien. Mi amor, estamos regalando estos dispositivos. ¿Estás interesado en colocarlos? ¡Por supuesto! ¡Claro que yes! ¿Y cómo lo recargo? Por pago móvil, por efectivo, por punto, ahorita por aquí, que lo estamos haciendo. ¿Por punto lo recargo? ¡Ah! No, crack. ¿Y hay alguna aplicación para uno ver cuánto tiene? No vale. Para escanear y tiene la aplicación, se te va a descargar automáticamente la ¡Wow! mandado a hacer. ¡Qué nivel! Pareciera que... Nos escucharon. ¿Cuánto tiempo tiene este peaje activo? como un año más o menos. ¿Un añito? Ajá, ok. Ah, miren, bueno, miren, ya vamos a activar el cobre tag. Hola, mi reina. ¿Puedo activar el cobre tag? Para activar el cobre tag, ajá, para recargarlo. Me mandaron a pararme en el Rayado para esperar que me entregaran el cobre tag. De verdad, muy amable la muchacha. Me parece que es una buena campaña porque la verdad es que nosotros no lo habíamos hecho porque no sabíamos cómo era el proceso y ahora fue muy sencillo. De hecho, otra de las aplicaciones que utilizo muchísimo se llama Pago Directo y esto no es una mención pagada, pero es que de verdad es muy crack. Y básicamente es para poder entrar a los estacionamientos de los centros comerciales, tal cual como el Cobretag, a través de una aplicación en el teléfono. Bueno, el Cobretag es inclusive mejor porque es como un sensor y tú pasas y ya te lo lee el peaje como el SunPass en Estados Unidos. Y bueno, en el estacionamiento uno pisa un botón, se abre el estacionamiento y luego pisas otro botón y se recarga a través de pago móvil, de tu tarjeta, lo que sea. Entonces no es que si perdí el ticket del estacionamiento, que hace las colas para pagarlo, sino que uno entra y sale ya. Y con el Cobretag, pues, también. Eso. Miren, ajá, aquí están los estados. Distrito Capital, Aragua, Falcón, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Trujillo, Anzoátegui y Sucre. Son varios. De verdad que está bien chévere. Ah, ¿y ya me hiciste el registro? Sí, o- ya lo voy a hacer y se te hace la recarga. Ah, listo, pues. Muchísimas Puedes gracias. tener varios carros también registrados en una sola cuenta. Ah, listo, listo. Entonces de aquí a que yo llegue al otro viaje ya voy a estar listo. Bueno, vamos a probarlo. vamos a Gracias, compartir, muy amable. Crack, Demasiado amable. crack. Pura gente buena, vale. Pero gente chévere. Miren, vamos a pasar como por la novena alcabala del día de hoy. Vamos a ver si... Buen día. Mira, no, esta es mi gorrita militar, papá. Cómprenla. En Dos Locos Store, además quedan poquitas. Cómprenla. Está garantizado que no la Mira, van a parar. esa estrategia de venta a mí no me gusta mucho, pero ajá. Al final, el objetivo es vender, porque están bonitas también. O sea, no es que estoy vendiendo una vaina fea, estoy vendiendo una vaina bonita, miren. Chévere, chévere. Pero miren, estamos súper seguros de que no es la única. De hecho, lo hemos visto en varios peajes y decíamos, ay, pero ¿por qué otra aplicación, otra calcomanía? No recordamos en cuáles estados exactamente, pero sabemos que este no es el único. Yo sueño con el día en que las carreteras para Oriente sean todas como esta que está acá. Bueno, mejor estado, pero digo, de 2 canales de ida y 2 canales de regreso. Pero qué espectáculo que uno pueda tener la libertad de estar en 2 canales. Si un carro se accidenta, se para a la derecha. Si uno quiere adelantar a otro carro, no tiene que esperar a que no venga nadie de frente y arriesgarse y tal, sino una delicia de vida como esta. Ojo, hay un proyecto que no sé cuántos años tendrá de una autopista que conecta Caracas, bueno, básicamente Guatire Con Puerto La Cruz. Puerto La Cruz. Higuerote es como el único tramo que se cumplió, pero cuando tú vas llegando Higuerote a- hasta Río Chico. Cuando estás llegando a Barcelona, no, mucho antes de Barcelona, no recuerdo exactamente el pueblito. Se ve como el pedazo. Se ve el pedazo y el espacio donde tenían prevista esa carretera. Sí. Yo espero estar viva para cuando se haga esa carretera. No, y De hecho, el tren de Guarena. No. No, bueno, ya. Otro de los proyectos inconclusos. Ajá. De hecho, cuando se comienza a construir la autopista de Higuerote, mi abuela estaba viva. Y mi abuela falleció hace 30 años. Wow. Y ella no pudo ver esa autopista lista. O sea, se inició y se terminó apenas hace como unos 10, 11, 12 años. No recuerdo exactamente cuándo, pero fue hace muy poco. Yo de chiquita me iba a Higuerote por la carretera vieja.
que eran como 6 horas. Bueno, niña, ¿y tú sabías que había un proyecto también que era de hacer la Cota 1000, estirarla hasta La Guaira? Túnel desde la Cota 1000 hasta La Guaira. ¡Wow! Eso era otro proyecto pero que... es posible. Claro que es posible, todo es posible. Todo es posible, es verdad. En Turquía Bueno, no todo es pasamos... posible, pero hay muchas cosas posibles. En Turquía pasamos un túnel que tenía 15 kilómetros de largo y dentro del túnel cambiaban las luces para que uno no le diera claustrofobia. 15 kilómetros de largo un túnel. Bueno, sueño con el día en que todos esos proyectos que se ven espectaculares y nos facilitarían mucho la vida, se hagan realidad. Y que esa visión progresista Mira, y futurista que hay tuvimos una- en los 50 se repita. Hay una frase de Bukele que dice, a ver si te la recuerdas. Cuando no se roban el dinero, alcanza. Cuando no se roban el dinero, Cuando alcanza. alcanza. Cuando no roban el dinero, alcanza. Así mismo. Ajá, es. cuando no roban el dinero alcanza. Alcanza para todos los proyectos que uno se plantee. Y más en este país Sí, que que de está- verdad tiene muchos recursos. En fin, aquí seguimos filosofando, reflexionando, disfrutando de la música que no les podemos compartir por temas de copyright, manejando. manejando. Eso que les intenté grabar es como el final, o mejor dicho, como el empate entre la autopista que se iba a construir y esta vía. Seguimos acá. Desde Higuerote hasta Puerto La Cruz. ¿Ustedes se imaginan? Un ráspalo. Un ráspalo, sería muy Una belleza, rápido. una belleza, una belleza. ¿Cuánto te tardas normalmente? 4 horas es el promedio. O sea, nosotros salimos desde el Cafetal hasta Puerto La Cruz. El GPS decía 4 horas 40. Pero sí, 4 horas y media. Yo creo que con esa autopista en 3 horas. Fácil. Exacto. Porque serían 2 vías, o sea, no una sola. Además que estando así como está esta, en buen estado, pues, no con todos los huecos, los baches, las cosas. Sí, yo diría que 3 horas, o 3 horas y media, pues. Pero bueno, donde les mostré, donde les señalé o intenté grabar, ahí es donde se conecta. Pero más que el tiempo, o sea, más que ahorrar tiempo, es la seguridad. O sea, porque hay mucha gente que no se atreve a viajar por Venezuela por el estado de las carreteras, o sea, por lo peligroso que puede ser. De verdad que viajar en carretera necesita habilidades especiales para adelantar carros. A veces son las mismas gandolas que quieren adelantar otras gandolas. Entonces tienes que tener habilidades especiales. O ir con mucha paciencia, ¿sabes? No adelantar, ir detrás de tu gandola con calma, pero sí, es un estrés. Todo un Yo tema. de hecho evito manejar en carretera, podría hacerlo, me atrevería, siento que vale muchísimo la pena, esto sí es la pena, porque no es divertido viajar en carretera para nada. O sea, quien te diga eso te miente. No, yo no les miento, a mí me encanta. No, sí, pero cuando son viajes así o están solitas. A mí me encanta todo tipo Pero de... por ejemplo Costa Rica, yo amé Costa Rica, pero las vías de Costa Rica les falta mucho. Sí. Eso no es divertido. No, y Colombia. De hecho, ocurre, Uf. alguien se accidenta o hay algún accidente de carro y se te va la vida en la cola. Ojo, nosotros estuvimos hace 3 años en Colombia y nos fuimos desde Cúcuta hasta el desierto de la Tatacoa en carro, o sea, Divino. prácticamente todo el país. Una chimba, Pero parce. no se podía pasar de 60 hasta que llegamos al llano colombiano. Pero desde Cúcuta hasta Medellín, Bogotá, todo, o sea, 60 kilómetros, porque era pura curva. Y Muy ojo, la rudo. carretera está en muy buen estado. Y eso sí. es algo que amé de nuestras carreteras, que no tienen tantas curvas como las de Colombia. Yo me imagino que Colombia quizás es más montañoso que Venezuela y por eso tiene más curvas, pero no les enseñaron a hacer túneles. Bueno, no No hay quisieron casi invertir en túneles. túneles. Y Y además, por que favor, los- hágame un túnel aquí ya no más. y además de que los peajes son súper caros Súper caros. súper es caros. verdad, lo recuerdo. y no hay túneles. Pero la pasamos divino. De hecho, Wow. tenemos un top 10 de los mejores destinos para conocer en Colombia. No incluimos playas porque nos debemos ese viaje. Miren, aquí al ladito estamos pasando por una fila de autos. Supongo que para echar gasolina subsidiada, no lo sabemos. Sí, pero Pero- mira la locura. Después de lo que vivimos hoy, yo preguntaría si tienen también cola de Precio internacional. precio internacional. No parece, porque miren, todos estos son carros y todos están ocupados por
las colas de los carros. Esta es la realidad de viajar en Venezuela. Se consigue gasolina internacional, pero también hay unas bombas que están cerradas, otras que tienen muchas colas porque son subsidiadas. Consejo, si son viajes cortos, pues vete con tu tanque full. Y si son viajes muy largos, yo recomiendo un bidoncito siempre por si a las moscas. Sí. Y de verdad que ya la policía no se está poniendo tan intensa con el tema de llevar bidones en el carro porque, bueno, están conscientes de la realidad de la gasolina en el país. Pero para acá, para Oriente, la verdad es que en El Guapo, en Cúpira, en Bocaduchire, había gasolina en todas las bombas. Ahorita que ya estamos casi llegando a Puerto La Cruz, ahí es que está una locura de cola. Ya les mostraremos más adelante, todavía nos quedan 60 kilómetros para llegar a la terminal del ferry de la naviera Paraguana, que es con la que vamos a viajar en este viaje. Importante, siempre sigan las medidas de seguridad, tengan siempre su extintor en el carro. Yo le regalé uno a Manuel, se lo envolví todo y me lo despreció, pero es importante tener un extintor porque uno nunca sabe. Lo tengo ahí. Uno nunca sabe. Entonces, bueno, eso es una de las medidas de seguridad. Lean en internet que seguramente hay muchas más. Agradece por el extintor, Porque el que no agarra consejo, ni que lo fajen chiquito, ajá, es porque piedras trae. el río. Exacto. O se durmió el camarón. Ajá, se lo lleva la corriente. Estamos llegando a Barcelona y miren, un peaje, el peaje de los Potocos. Vamos a ver, vamos a poner a prueba nuestra calcomanía de Cobre Tag. Vamos a ver si verdaderamente funciona. Mire que aquí hay otro que se llama Cobremex. Pero yo me imagino que es como la misma empresa porque tienen como la misma tipografía. Vamos a ver. Momento de ¡Nos recargaron! ¡Wow! Bueno, ya nos quedan 19 peajes. Impresionarse por eso. Sí, eso son cosas del tercer No me mundo. juzguen, no Sí, me juzguen. Sí. Pero es que siempre hacíamos la cola y qué bueno ahora poder pasar rápido. Ojo, yo tuve la oportunidad de usar el SunPass hace como 15 años, pero de verdad que hacerlo en mi país me llena de orgullo. Así Ay, es, por eso es que nos dicen veneco. así es. Orgullosamente veneca, no lo sé. Venezolana, 100% sí. Lo que pasa es que, claro, realmente veneco es venezolano o colombiano. Y como que los venezolanos se lo decían a los colombianos, o los colombianos a los venezolanos, no sé cómo es el cuento del trasfondo de la palabra veneco. Pero, lamentablemente, lo han utilizado como una forma de discriminar al venezolano. Y eso es lo que no me gusta. Porque la palabra en sí es una palabra. Lo importante es la connotación que le dan a esa palabra. Miren, Si yo uso la palabra en un chiste, pues no pasa nada. Pero si usan la palabra para ofenderme, simplemente lo vas a saber con el tono o en el momento en que te lo digan, en qué contexto, ¿no? Entonces sí, está chimbo. De hecho, lo que le pasó a Oscar Alejandro en Chile me pareció de muy mal gusto. no, Pero una bueno, locura. la xenofobia debería desaparecer, como muchas otras cosas en el mundo. Y si tú en algún momento has hecho algo que puede herir a alguna otra nacionalidad, pues replantéatelo porque ya está comprobado que duele muchísimo, muchísimo. Yo opino que deberían haber penas legales por xenofobia, o sea, Una multa, una buena multa. bueno, claramente no somos abogados ni que con la ley, pero yo decía algo interesante y lo perdí. Búscalo. Ajá, que la palabra veneco es como cuando te lo dice, o sea, cuando te lo dice una persona de otra nacionalidad, obviamente te ofende, pero es como si tú vayas a una persona de color en Estados Unidos y le dices es para pelear, o sea, es para matarse literalmente, pero entre ellos se dicen what's up, entre ellos, pero es como aquí que tú digas, ¿qué pasó, negro? Y tal, normal, porque en Venezuela la palabra negro no tiene como la connotación racista. Pero como que tú vayas a otro país y vengas a un negro y le digas, pa' negro, es pa' pelear, ¿entiendes? Entonces que venga una persona de otra nacionalidad y te diga veneco, es como, pero que entre nosotros mismos nos los digamos, Creo ajá. que también se ha tomado como un chiste, como que ya para bajarle el tonito desagradable uno se Sí. lo toma como un chiste. Pero bueno, el tema del racismo también es súper profundo, súper intenso. Y yo considero que sigue todavía Sí, sin duda sigue. presente hoy en Yo día. creo que cuando
la palabra negro o blanco deje de tener alguna connotación racial, ahí es cuando ya vamos a haber superado ese tema. Al final ni siquiera hay gente blanca o negra, o sea, de color, son unos colores muy particulares. Amarillo. Y los negros son en verdad, en su mayoría morenos, pues, o sea, o marrones, ni Sí, siquiera no sé, es como... Es loco, sí. Ya, no importa. Todos somos iguales y todos nos merecemos lo mismo. Así es. Paz y amor a todos. Yo respeto demasiado la opinión de las demás personas siempre y cuando no afecten o no ofendan a otra persona. Así es. Si ofendes, afectas, dañas o haces algo con mala intención, pues ahí sí ya perdiste mi respeto. Me gusta, conversaciones de camino. Me gusta manejar en carretera y filosofar, reflexionar. ¿Qué opinan ustedes? Obviamente esto es un diálogo abierto. Dejen todo en los comentarios, por favor. Recuerden siempre con educación. Su opinión no necesariamente es la correcta. No se crean conocedores de toda la verdad. Sean humildes al darla. Pero estamos dispuestos a leerlas y a comentarlas también. Listo, les cuento. En esa taquilla que está allá atrás solamente te venden boletos. En el caso de nosotros, que ya los compramos por internet antes de venir al puerto de Guanta, tenemos que ir a esa mesita que está al frente, en donde verifican que tu nombre y la placa de tu carro y tu carro estén en una lista, y ahí te entregan estas tarjetas que ustedes ven acá, que son una por persona y una para el carro, y también te entregan estos que son los brazaletes, dependiendo de la ubicación dentro del ferry que hayas escogido. La más económica vale $18, luego viene la que nosotros escogimos que costaba $36, y por último está como la más VIP que vale $69. Eso es por persona y por tramo, es decir, tienen que multiplicarlo por 2 para hacer el ida y vuelta. Y para el carro, desde el más pequeño vale $89 hasta $180 el más grande. Nuestra camioneta, una Fortuner, vale $156. Nuevamente, esto es por tramo. Ya saben que tienen que multiplicarlo por 2 para tener el ida y vuelta. Es decir, nosotros pagamos 156 más 2 de 36 serían 72, $228 por ir y $228 por volver. Adicionalmente, acá atrás está una oficina que se llama Bolipuertos, en donde hay que pagar un impuesto de 200 bolívares por la camioneta, que serían aproximadamente $7 o $6 y un poquito más, para que tengan la referencia. Y desde este puerto de Guanta, además de la naviera Paraguaná, sale con ferry, pero están dañados, no hay ningún ferry operativo. Adicionalmente, desde el estado Anzoátegui, no desde Guanta, pero sí desde Puerto La Cruz, está la naviera Gran Cacique Express, aunque los precios son muy similares. Cuando nosotros estuvimos viendo, era casi lo mismo. Decidimos con esta porque ya la habíamos probado hace un par de años y nos gustó. Sin embargo, quédense viendo que ahorita que nos montemos en el ferry, se los mostramos todo. Buena. Sí, claro. ¿Me permite? Para Margarita. Sí, esta. ¿Esta? O la taza de café. Bueno, si tienes una taza de café, Uy, me no he la tomado das. café en No, todo la el tomaríamos día. también nosotros. Salimos a las 5 de la mañana de Caracas Cónchale. y Me estoy, la pero deben entonces. gracias, mi amor. Chao. Chao. No las debemos. Qué belleza. Quiero llegar tomando café. Ojo, yo antes era de los que compraba café en la autopista y me encanta, o sea, no le tengo nada de asco. Solamente que es como 2 cucharadas de azúcar por cada taza de café. Sí. Y ahora como ya Suelen tomo... ser ricos. Sí, son muy ricos, dulcito pues. Pero ahora como ya tomo café sin azúcar, ya no lo tomo. Amor, ¿será que aceleramos por ahí durísimo? Así, Y llegamos directo al cielo. ajá. Bueno, el cielo no sé, un chapuzón. Sí. ¿Se imaginan? Acelerar por esa rama. Sería fácil una edición de Rápido y Furioso y llegan a Margarita. Saltan ahí y llegan a Margarita. Buenos días, jefe. ¿Todo bien, papito? Todo bueno. Gracias, para adelante. Gracias. Wow. Miren todas esas lucecitas. Se ve organizado. Se ve bien bonito.
ya embarcamos el ferry. Miren, esta zona es la zona arena, que es la más económica. Al parecer nadie quiso comprar estos asientos de arena, pero ya vamos a ir hacia la parte de atrás, en donde está la siguiente zona. Ojo, estos de acá también me dijeron que eran playas, son como mucho más acolchaditos los asientos. De igual manera ya voy a preguntar bien. Ajá, miren, esta es la parte de atrás. Esto es como una parte de comedor. Acá hay una cafetería que tiene de todo, Milky Way, sushi, galletica. Y si seguimos recorriendo por acá atrás, vamos a ver si encontramos la zona, creo que se llama Sol, la VIP. Miren, acá hay otra tiendita. Una pregunta, chica, ¿dónde está la zona Sol? Que es como la más cara de todas. Ah, por aquí arriba. Ah, pero está con cadenita. Ah, bueno, miren, la zona Sol es por aquí arriba, no podemos subir. Por acá hay muchas más sillas. Por allá hay otro cafetín, o sea, prácticamente 2 o 3 cafetines, una tiendita. Y yo voy a comprar unas cositas. Vamos a ver. Vamos a ver. Una crítica constructiva que quiero hacer para, no sé, los dueños de la naviera o qué sé yo, es que habiliten un área en donde las personas puedan estar con sus mascotas. Nosotros nos dijeron que tenía que estar como en una parte de lavandería, en donde no había mucha ventilación y tal. Y quizás a los que no tienen mascotas dirán, bueno, son animales y ya. Pero nosotros que amamos tanto nuestros perros, que los consideramos prácticamente, no sé, como nuestros hijos, nos cuesta mucho dejarlos solos y en condiciones que quizás no son las más ideales. Sin embargo, debo agradecer muchísimo porque nos prestaron el apoyo y nos dejaron subirlos con los kennel a un área en donde está como un baño y tal, y todo esto tiene aire acondicionado, inclusive acá. Entonces mira, aquí está Ñiñita. ¿Cómo está Ñiñi? Más estresada. Solo porque sé que no pueden estar aquí, nos están haciendo un favor, todo eso. Ñiñi está más estresada que los propios perros que están ahí todos relajados. Bueno, eso no cabe en el kennel, imagínate. Sí, bueno, es que además estos kennel son prestados. Soki, mami, ya, yo estoy aquí, mami, yo estoy aquí. Porque es que Soki se pone loquita y no de viaje cuando yo no estoy. Ya cuando yo llego se queda tranquila. Pero nunca en su vida había estado en un kennel, es la primera vez en su vida en un kennel. O sea, cuando va a la peluquería los encierran como en una jaula, claro. Exacto. Pero... No, y yo estoy seguro que en la peluquería debe ladrar como loca, como por 1 hora, hasta que se da cuenta de que, ajá, ya no voy a hacer nada ladrando. Mira que ese perrito consentido. No, lo tengo cebado aquí. Consentido. Y cebado. Consentido. Mira qué guapito ese perro. Pero bueno, la buena noticia es que este ferry es súper rápido, son 3 horitas nada más. Ya voy a ver si me dejan mostrarle el área Sol, que como les dije, no se tiene acceso, hay una barandita. Y también voy a mostrarles la cubierta, que es en donde uno puede ir viendo el mar y tal. Pero voy a esperar que zarpe, porque ahorita todavía estamos anclados al puerto, salimos como en 20 minutos. Mami, ese es el aire. No, espera que saque la cabeza. Ese kennel tiene como una ventilación en el techo. Qué guapa. Ajá, miren, ya me van a mostrar el área Sol, que es como el área más VIP. Los tickets valen $69, ¿verdad? No, $60. ¿Cuánta margarita Estos son los asientos que son como los más VIP de este ferry. Bueno, a ver si están como, sí están. No sé ni para dónde estaba grabando. Sí están buenos. Vale $60 desde Guanta hasta Margarita y $80 si se van desde La Guaira, porque este ferry también sale desde La Guaira y los precios son como un 25, un 30% más que desde Guanta. Eso sí, la navegación desde La Guaira, ¿cuántas horas son? 9 horas, de 8 a 9 horas desde La Guaira, mientras que desde Guanta son solamente 3 horas. Y ahora nada más me falta ver la parte de afuera. Se sale por... Ajá. Miren esta belleza. ¡Wow! Miren qué espectacular. Tiene como una combi aquí con cervecita. Y tienen toda esta área como con gramita artificial.
Una espectacular bandera de Venezuela ya. Miren, estamos pasando al lado del Parque Nacional Mochima. Miren, miren qué belleza. Esto sería un Jenga nivel extremo. En primer lugar por el movimiento del barco y en segundo lugar por la brisa. Imagínense. ¡Qué locura! $5, acceso a la terraza ilimitado, subir y bajar todas las veces que quieran, disfrutar de los juegos de Jenga y bueno, y también la vista hermosa al Parque Nacional Mochima, ya luego a Margarita, jugar Jenga, disfrutar. Aquí vamos. Ya me voy a salir de mi área VIP. Bueno, no es mi área, pero ajá, yo estoy para allá. Vamos a ver si me compro otra cosita. La verdad es que el ferry se estaba moviendo un poquito y nosotros estuvimos en la parte de adentro todo el rato y cuando la gente de la tripulación salió a avisarnos que... Bueno, entró a avisarnos que ya hemos llegado, les pregunté qué tal el clima y me dijeron, uy, fortísimo. Y bueno, miren. Pero así mismo, con ese cielo grisecito le damos la bienvenida a la perla del Caribe. ¡Vamos! Sí, fue todo una odisea, en verdad, estar ahí con los perros porque estaba súper incómodo. Realmente porque Hershey es muy inquieta, por eso Quito se la pasó bomba. Realmente porque Valerie tiene perritis y, Ay, o sea, Emanuel, quiere pero ¿por que qué? el perro esté en un trono. Me da rabia. Te vuelve un pelito así. Me da rabia. Porque tú sabes su condición, tú sabes cómo es, tú sabes que él sufre de los nervios y tú me vas a pasar por loca. No, yo no te estoy haciendo pasar por loca. No me estás haciendo pasar por loca. Lo quiere consentir ni él Dios. O sea, estuvimos sentados en el piso por las 3 horas del tramo del ferry. Aunque no fue tan traumático. Pero solo porque no quería dejarlo en el kennel y nosotros estar a 3 metros en una sillita. Pero eso es muy cuchi de tu parte. Lo Mira, estás haciendo por eso seguro. mira. Ay, vale, ya vamos a comer y manejar hasta la casa en donde nos vamos a quedar, que está lejos. Ustedes no se imaginan a dónde acabamos de llegar. Yo se los voy a decir. A mi casa soñada. De verdad. Sueño con una casa como esta. O sea, wow. Y lo peor es que somos malos. Nosotros somos malos. Porque en este video no se las vamos a mostrar. No. Para que se suscriban y vean el próximo video que va a estar espectacular y les vamos a mostrar esta belleza de casa para que visualicen. Si tienen gustos similares a nosotros, esta probablemente también sea la casa de sus sueños. Es que no me lo puedo creer. Y lo mejor de todo es que vamos a pasar los próximos 6 días instalados acá. Es que yo ya no sé si quiero salir a recorrer la isla, amor. Yo me quiero quedar aquí. No vamos a salir. Nos Vamos quedamos a salir, un par de días y salimos otros días. Les juro Relajado. que por primera vez en todas las veces que he venido a Margarita, al menos un día voy a estar en esta casa sin salir. O sea, sin salir, no hacer nada, literal. Ver Netflix, meterme en la piscina, Tomar ducharme una al copita aire. de vino. No, ya es que ya. Bueno, Tenemos 2 piscinas para Sí, sí. escoger. Con eso les decimos todo. nos vemos en el próximo, loco. Gracias por llegar hasta acá.